El concepto de superestrella deportiva está estrechamente relacionado con lo mediático y con el show. Sin embargo, existen casos en los que un personaje rompe con ese molde. Por eso, y a pesar de que su forma de ser contrasta con estas cualidades, no podemos negar que Kawhi Leonard es una superestrella de la NBA. Kawhi no suele hablar mucho, pero su juego sí que lo hace, y eso ha ocurrido durante toda su carrera. Pero, ¿por qué Leonard es tan introvertido? ¿De dónde sacó su brutal ética de trabajo? ¿Cuál es la historia detrás del que es para muchos el jugador más completo de la liga? Es hora de descubrirlo. Kawhi Leonard, take one. Kawhi Anthony Leonard nació el 29 de julio de 1991 en Riverside, una de las zonas más peligrosas de California. Es hijo de Tim y de Mark Leonard. Ellos se separaron cuando era pequeño, pero aunque Kawhi vivía con su madre, pasaba mucho tiempo ayudando a su padre en el trabajo. Total 100% hand car wash, and if it didn't shine, Kawhi said they gotta wash it again. To get a smudge on it, you gotta wash it again and wash it. En esos años en los que ambos lavaban autos hasta el anochecer, Mark le enseñó a su hijo la importancia del trabajo duro en cualquiera de sus actividades. He pushed Kawhi, instilled good work ethic and, as an avenue to be better in life. Pero el 18 de enero de 2008, mientras volvía de jugar un partido con su secundario, Kawhi recibió una noticia que lo destrozó por completo. Su padre había sido víctima de otro caso de inseguridad. He answered the phone. He hang it up. He said, "Mom, they said my dad is dead." I was like, "What?" He said, "My dad is dead." And I said, "What do you mean? What happened?" One person walked up to him and fired several rounds at him. He was struck at least 10 times. La tristeza se apoderó de Kawhi, se mostraba más introvertido de lo que normalmente era, y todo eso se tradujo en una baja en su nivel mientras transitaba su primera temporada en la Universidad de San Diego State. Sin embargo, con el paso del tiempo entendió que podía transformar ese dolor en fuerza de voluntad. I think he was more driven and has become more driven to not succeed, but to make his dad proud. I think that's always in the back of his mind. En la segunda campaña de su carrera universitaria lideró a los Aztecs en puntos y rebotes por partido, con 15,7 y 10,4 respectivamente. El equipo fue campeón de su conferencia y entró al torneo nacional, pero cayó con la Universidad de Connecticut, institución que finalmente ganaría el campeonato. Leonard fue elegido en el segundo quinteto All-American. Decidió rechazar los 2 años que le quedaban y se declaró elegible para el draft de 2011. En la ceremonia fue seleccionado por un equipo en el que no jugaría ni un minuto. With the 15th pick in the 2011 NBA draft, the Indiana Pacers select Kawhi Leonard from San Diego State University. Mucho antes de debutar en la NBA, los analistas ya tenían en claro cuál era la principal virtud de ese muchacho con cara de pocos amigos. 23 double-doubles this past season. Jay, we haven't heard a lot about him. What do you like about this kid? He's relentless, and you cannot teach relentless. I mean, this young man pursues the ball like very few others in college basketball last year. Kawhi fue traspasado a San Antonio junto a Davis Bertans y Erasem Lorbeck por George Hill. Él va a ser uno de los jugadores más queridos en los Spurs, pero Greg Popovich, quien había seguido de cerca el progreso de Leonard, sabía que aquel novato tenía todas las condiciones necesarias para ser la futura estrella de la franquicia. They get a kick out of him, I get a kick out of him just because he's steady. And by steady I mean he doesn't speak ever. All day, all practice, he just played. El resto es historia. Kawhi se convirtió en uno de los mejores jugadores de la NBA. Fue campeón de la liga en 2014, siendo el MVP de esas finales ante el Miami Heat de LeBron, Wade y Chris Bosh. Además, ganó 2 premios al jugador defensivo del año. Todo indicaba que San Antonio había encontrado al sucesor perfecto para la dinastía liderada por Tim Duncan, Tony Parker y Manu Ginobili. Pero una dura lesión, diferencias entre la franquicia y el entorno del jugador, y el prolongado silencio de este último hicieron que la relación se quebrara completamente. You'll have to ask Kawhi and his group that question. So far they say that he's not ready to go. Is there any? So we can't do anything until that happens. Then we would have to decide what's going on from there. But that's the
thing that has to happen. Finalmente, San Antonio decidió traspasar a Kawhi, que recaló en Toronto. Muchos eran escépticos sobre su recuperación, pero en esa temporada demostró que jamás hay que dudar de él. Lideró a los Raptors hacia el primer campeonato de su historia y se llevó el Finals MVP por segunda vez en su carrera. Le ganó a la dinastía del momento, Golden State Warriors, evitando así su three-peat. Y en el medio metió uno de los tiros ganadores más espectaculares en la historia del juego. Al año siguiente decidió buscar nuevos retos en una franquicia con un pasado similar, Los Ángeles Clippers. Lo hizo junto a otro two-way de lujo como Paul George, para conformar una de las duplas más dominantes de toda la NBA, al menos en los papeles, porque hasta el momento las cosas no han resultado como esperaban. El único año en el que ambos estuvieron sanos físicamente fue ese, el de la temporada 2019-2020, y fue el más extraño de todos. En regular season, The Claw estableció su máxima de carrera en puntos por partido con 27,1 y quedó quinto en la votación por el MVP. Debido al COVID, los playoffs se disputaron en la burbuja de Orlando y muchos jugadores se vieron afectados por esa situación de aislamiento. Uno de ellos fue George, quien luego confesó que tuvo problemas de depresión. Pero los Clippers avanzaron a la segunda ronda tras vencer a los Dallas Mavericks de Luka Doncic y se pusieron 3-1 en la serie ante Denver Nuggets. Estaban a una victoria de conseguir su primera clasificación a las finales de conferencia y el enfrentamiento más esperado de los últimos años, la llamada Batalla de Los Ángeles con los Lakers, que también contaban con dos superestrellas del calibre de LeBron James y Anthony Davis. Pero Kawhi y compañía sufrieron un colapso histórico y se dejaron remontar la eliminatoria, quedándose afuera en un Game 7 en el que realmente dieron pena. Para colmo, el campeonato se lo llevó el otro equipo de LA. Y ese aura de imbatibilidad que Leonard había conseguido en Toronto se manchó, pero los Clippers arrancaron la 2020-2021 con la sangre en el ojo. Sin Doc Rivers, con Tyronn Lue, reforzados, renovados y listos para tomar por asalto la conferencia oeste de una vez por todas. Volvieron a entrar a los playoffs y una vez más se cruzaron con los Mavs de Doncic, quien los llevó a 7 juegos. En esa eliminatoria Kawhi recuperó sensaciones y estuvo imparable. 32 puntos, 8 rebotes y casi 5 asistencias, con un 60% de acierto en tiros de campo, más 2 robos y un bloqueo de promedio. Todo indicaba que ante la ausencia de un claro candidato en esta costa, ellos ocuparían ese rol, pero los problemas físicos se entrometieron nuevamente en su camino. En el cuarto juego de las semifinales de conferencia ante Utah Jazz, Leonard sufrió una lesión en la rodilla derecha. No solo no pudo jugar lo que quedaba de los playoffs, en donde sin él los Clippers se las arreglaron para alcanzar las finales de conferencia por primera vez y estuvieron a 2 victorias de arribar a las finales, sino que además se confirmó que lo que tenía era una ruptura parcial en el ligamento cruzado anterior, que eventualmente lo dejaría fuera de toda la temporada 2021-2022. Sí, por segunda ocasión en su trayectoria, una lesión lo iba a apartar de las canchas durante un periodo prolongado, y Los Ángeles lógicamente falló en su lucha por clasificarse a la postemporada. Poco a poco la idea de que el proyecto creado en 2019 estaba convirtiéndose en un fracaso se iba haciendo cada vez más fuerte, principalmente por la noción de que podían quedar marcados como un gran what if, ya que nunca pudimos ver su potencial completo debido a las lesiones. Kawhi inició un trabajo de recuperación que generó un hype enorme, pero la temporada 2022-2023 comenzó así, con apariciones intermitentes de ambas estrellas y un andar un tanto turbulento. Sin embargo, el rendimiento de Leonard en el tramo final de la campaña ha sido brutal y avivó el fuego de contender que siempre estuvo en el interior de los Clippers, aunque cuando parecía que estaban consolidándose y que iban por todo, Paul George volvió a lesionarse. Afortunadamente esquivó un problema de gravedad y parece que podría volver si la franquicia se clasifica a los playoffs. El trabajo deberá ser colectivo, pero en definitiva todo dependerá del impacto y de la salud de un solo jugador, Kawhi Leonard. Estamos ante un momento que puede ser decisivo tanto para su carrera como para el proyecto de la organización. En un oeste totalmente abierto y sin la presencia de un conjunto dominante, puede presentarse una oportunidad única, la de escalar hasta la cita máxima, en la que el alero ha sabido ser el mejor jugador en múltiples ocasiones. ¿Le agregaremos a la historia de Kawhi un nuevo capítulo glorioso? ¿O será este el ocaso de una carrera que tuvo momentos brillantes? Pronto lo sabremos. Lo que sí es seguro es que no hay forma de explicar lo sucedido en la NBA desde hace más de 10 años sin mencionar a este hombre de personalidad poco convencional, que no suele decir mucho, pero que emana una competitividad tan fuerte que habla por sí sola. Si llegaron hasta acá, no se olviden de seguirme en las redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, me buscan como Leo Carranza 99. Recuerden que tengo un podcast de NBA, se llama Up and Under, es con Alejandro Gaitán, subimos episodios todas las semanas. ¿Dónde lo pueden escuchar? Bueno, en Spotify, en Apple Podcast o en cualquier plataforma de streaming de audio que usen. Dejo el link acá abajo en la descripción. Amigos, gracias por ver el video y nos encontramos en la próxima.